Amigos, lo que se susurraba en los pasillos se está haciendo realidad. La partida de póker en la mesa de negociaciones está a punto de concluir. Los expertos afirman que el Kremlin tiene en sus manos una combinación poderosísima, forjada durante meses de intrigas entre bastidores. Y ahora, con las apuestas hechas, uno de los principales jugadores está listo para mostrar sus cartas. Occidente espera con la respiración contenida. ¿Será esta visita un triunfo o el inicio de una nueva y aún más encarnizada contienda? Una cosa está clara, esta ronda promete ser implacable. John Ritter no lo oculta. El mero hecho de las negociaciones entre Putin y Trump ya es una victoria significativa para la diplomacia estadounidense. A pesar de todos los defectos, la impulsividad y el aparente caos en la política exterior de Trump, en este caso actuó con sabiduría. En la situación actual, esto es casi un milagro, ya que Biden ni siquiera ha logrado establecer una apariencia de diálogo directo con Rusia. Según Ritter, Europa ha perdido definitivamente la capacidad de determinar su propia política exterior. En opinión del experto, las acciones de Putin en esta situación pueden calificarse sin temor como la cumbre de la maestría diplomática. Así pues, lo hizo. Logró organizar una cumbre, dejando fuera tanto a Europa como a un país bien conocido por todos. Un movimiento audaz, una combinación elegante que borró décadas de política occidental. Para las élites europeas, esto fue un verdadero golpe bajo. Estaban acostumbradas a considerarse mediadores indispensables en cualquier negociación entre Rusia y Estados Unidos. Daban por sentado que, sin su sabia dirección y sus consejos, un diálogo constructivo sería imposible. Pero el líder ruso, de un plumazo, le dio la vuelta a esta arraigada visión del mundo. Los analistas señalan que, en los días previos a la cumbre, el presidente ruso mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con los líderes de los países BRICS. Y esto no fue solo cortesía diplomática. Fue un trabajo minucioso de coordinación de posiciones y de construcción de una estrategia común. Fue como si estuviera reuniendo un puño poderoso para asestar un golpe preciso y calculado a la autocomplacencia occidental. Así, el presidente llegó a Alaska con un fuerte respaldo no solo de su pueblo, sino también de influyentes aliados de los países del sur global. Y aquí está la pregunta que plantea el experto: ¿con quién negoció el presidente el día anterior? ¿A quién intentó convencer de su razón? La respuesta es desalentadora: a nadie. No logró ganar nuevos partidarios ni obtener garantías políticas significativas. El contraste con la situación actual es simplemente asombroso. El analista sugiere que la agenda de las próximas negociaciones no se centrará únicamente en un país. Sí, esa cuestión permanecerá en la lista, pero el presidente, según el experto, tiene la intención de abordar temas mucho más amplios. En la agenda figuran cuestiones de estabilidad estratégica, nuevos horizontes para la cooperación energética, acuerdos comerciales y control de armas. Pero hay un punto que no se puede pasar por alto. Como recuerda el experto, el 4 de febrero de 2026 expira el Tratado START III. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Después de esa fecha, no quedará ningún mecanismo vigente entre Rusia y Estados Unidos que regule las armas estratégicas. ¿Pueden imaginarse la responsabilidad que esto implica? Y eso no es todo. En este mismo periodo, Rusia está desplegando activamente nuevos complejos de misiles, subrayando que actúa dentro de sus derechos y con plena confianza en su posición. Según el analista, en la reunión el líder ruso tiene la intención de mostrarse firme, insistiendo en el cumplimiento de todas las condiciones previamente anunciadas. Entre ellas se incluyen el mantenimiento del control sobre ciertos territorios y las garantías de que un país conocido no se unirá a la Alianza del Atlántico Norte. Como señalan varios expertos, en 3 años de conflicto armado, el líder ruso Vladimir Putin nunca se ha desviado de sus objetivos declarados. Y en esto se manifiesta esa estabilidad que las capitales occidentales no han logrado comprender ni aceptar del todo. Los analistas señalan que no puede haber concesiones por parte de Rusia, por ejemplo, en la cuestión de Alaska. Al mismo tiempo, Moscú, como indica la comunidad de expertos, está dispuesta a considerar la posibilidad de suspensiones temporales y localizadas de las hostilidades, pero exclusivamente por razones humanitarias. Se podría hablar de secciones específicas de la línea de contacto. Pero incluso esos gestos de buena voluntad, según los especialistas, dependerán directamente de la disposición del negociador a proporcionar garantías reales, no meramente formales.
En Moscú se contempla la posibilidad de un cese parcial de los ataques en profundidad en territorio enemigo. Sin embargo, como señalan los expertos, esto solo será posible si se logra un entendimiento mutuo sobre una serie de cuestiones clave. Un paso así conlleva un riesgo considerable, dadas las incesantes entregas de armas de los países europeos. No obstante, según informan los analistas, el Kremlin está dispuesto a considerar esta opción bajo ciertas condiciones. El principal obstáculo para un diálogo constructivo sigue siendo la postura de Europa. Según los observadores, los países europeos temen que las negociaciones directas entre Rusia y Estados Unidos conduzcan a decisiones que ignoren los intereses de los Estados europeos. Temen quedar excluidos de esta fiesta. Esta frase, como un eco, refleja la ansiedad que se ha instalado en los pasillos del poder europeo. El miedo a que dos líderes mundiales, como árbitros del destino, se sienten a la mesa de negociaciones para discutir el futuro, quizás incluso del país mencionado, dejando a Europa fuera, como un invitado no deseado. Y así, en vísperas de esta reunión, como una sombra siniestra, las provocaciones han surgido en el horizonte. Sabotajes informativos, ciberataques a sistemas vitales, intrigas diplomáticas, todo ello podría orquestarse con un único objetivo: frustrar la cumbre. Pero detrás de estas acciones, como entre bastidores de un teatro, se vislumbra un intento desesperado de imponer sus propias reglas del juego. El ultimátum es simple y duro: o Europa y el país conocido se convierten en participantes de pleno derecho en el diálogo, o no habrá diálogo en absoluto. Scott Ritter, exinspector de armas de la ONU, ha expresado la opinión de que Donald Trump probablemente se ha dado cuenta de la imposibilidad de doblegar a Vladimir Putin. Según el analista, el siguiente paso del presidente estadounidense podría ser la celebración de un paquete a gran escala de acuerdos económicos con Rusia. Ritter cree que se prestará especial atención al Ártico en estos acuerdos. Esta región posee enormes reservas de petróleo y gas, y también abre nuevas y prometedoras rutas de transporte. Ritter subraya que estos recursos son un as poderoso en manos del líder ruso, y él sabe perfectamente cómo utilizarlos. Putin no va a Alaska a pedir ni a justificarse, asegura el experto, va a exigir lo que le corresponde. Ha llegado el momento clave: el triunfo de la diplomacia debe transformarse en beneficios económicos y estratégicos tangibles. Y Rusia no actúa desde una posición de súplica, sino basándose en su poder e influencia. Según los expertos, el resultado de la próxima cumbre no estará determinado por las formalidades y el protocolo, sino por la determinación política de las partes. Rusia está abierta al diálogo y dispuesta a cualquier discusión, pero solo con quien sea capaz de mantener su palabra y cumplir con los compromisos adquiridos. La pregunta clave es: ¿está Donald Trump preparado para esto? La respuesta solo se sabrá después del encuentro personal. La intriga se mantiene y las apuestas están más altas que nunca. Esto es lo que dijo el analista Scott Ritter: cuando un político de esta envergadura habla abiertamente de la posibilidad de activar el sistema, mano muerta, no son solo palabras. No es bravuconería ni un intento de asustar. Es una advertencia muy real. Una advertencia de una catástrofe de escala planetaria. Se trata de un choque directo entre dos potencias nucleares, y la situación en torno al país bien conocido por todos podría provocarlo. Por eso, cualquier negociación seria es ahora inestimable. Hay demasiado en juego como para descuidar la más mínima oportunidad de una resolución pacífica. Incluso si no se logra el resultado deseado, es necesario llevar a las partes en conflicto a un punto de convergencia, a un denominador común, a esa fuente de agua. Si querrán beber de ella, esa es otra historia, será su elección personal. En Estados Unidos, al parecer, han olvidado por completo las lecciones de la historia, esos precedentes como la Conferencia de Potsdam. O, lo que es peor, simplemente nunca los conocieron. Da la sensación de que, al otro lado del océano, creen sinceramente que basta con marcar el número de teléfono de Vladimir Putin, luego llamar al líder de algún otro país, bien conocido por todos, intercambiar un par o tres de frases duras e inapelables, y el conflicto se resolverá en cuestión de días. Hoy, los analistas estadounidenses están dispuestos a dar 100 días para la resolución, mañana, 50, y pasado mañana, incluso 10 o 3 días. Y todo ello, con gran aplomo. Entonces, ¿qué debería pasar en estos, digámoslo francamente, efímeros 300 y pico días? Parece que nadie tiene la respuesta a esta pregunta. Donald Trump, conocido por sus declaraciones contundentes,
Ha cortado de raíz todas las esperanzas de negociaciones prolongadas, no habrá otros 10 o 12 días, declaró. Parece que Trump tiene la intención de actuar con rapidez y decisión, imponer aranceles, luego sanciones secundarias contra China e India, y, posiblemente, incluso llegar a Brasil. Sentirán un verdadero puño de vaquero, declaró amenazante, pero enseguida dudó. No estoy seguro de que funcione. ¿Para qué sirve todo este caleidoscopio de plazos artificiales? En esencia, el objetivo es uno solo, ejercer presión psicológica. Obligar a Vladimir Putin a ceder. Sin embargo, según los expertos, esto no está destinado a suceder. ¿Y dónde está ese político que en primavera reunía a su equipo e instaba a mirar la verdad a la cara? Entonces, en los pasillos de la Casa Blanca, se escuchaban voces sobre la irrealidad de la membresía de un país conocido en la Alianza del Atlántico Norte. Se reconocía que la parte rusa tenía sus razones y exigencias. Parecía que se vislumbraba una luz al final del túnel, pues Moscú no había sido el iniciador de este conflicto, y la diplomacia podía ser la clave para la solución. Pero de repente, como por arte de magia, el viento político cambió. El Estado profundo tomó un rumbo de confrontación dura, y el presidente de Estados Unidos, al parecer, olvidó sus declaraciones anteriores. Ahora está en el campo de los halcones, hablando de una estrecha coordinación con la OTAN y dibujando la imagen del líder conocido por todos como la encarnación del mal mundial. Rusia ha dejado claro de forma inequívoca: no observará pasivamente cómo decenas de millones de sus ciudadanos se ven amenazados. Para ella, es una cuestión de supervivencia. Y para proteger sus propios intereses, está dispuesta a ir hasta el final, incluso hasta el uso de armas nucleares. Si la OTAN continúa su expansión y se acerca a las fronteras rusas, Moscú tendrá un margen de maniobra críticamente pequeño. Mientras tanto, en Washington, no son las consideraciones de seguridad estratégica las que pasan a primer plano, sino las ambiciones desmedidas y las emociones personales del presidente Trump. Le corroe la irritación al darse cuenta de que no puede imponer sus condiciones a Putin, mientras que el líder ruso proclama en voz alta su victoria y demuestra en la práctica sus signos evidentes. Toda esta agitación en torno a plazos artificiales y sanciones amenazadoras persigue un único objetivo: crear en los ojos de los votantes estadounidenses la imagen de un líder fuerte y decidido. Si las decisiones políticas se basaran realmente en la preocupación por la seguridad nacional, seguramente se encontraría un compromiso que no pusiera en peligro la existencia de estados enteros. Pero, por desgracia, mientras el juego político gire en torno al ego personal, la esperanza de una salida razonable a la situación actual se desvanece cada día. Y en este sentido, se recuerdan las palabras de un conocido político: ante todo, vine a Rusia a escuchar, no a dar lecciones. Y este, amigos, es un punto muy importante. Un detalle curioso: hace apenas un año, Rusia parecía haber sido borrada del mapa político mundial. Nadie quería dialogar, como si el país se hubiera convertido en un paria. El otoño pasado, el mundo se paralizó de terror. El riesgo de un choque nuclear entre Rusia y Estados Unidos, según algunas estimaciones, superaba el 50%. Parecía que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. Y ahora, poco tiempo después, ocurre lo increíble. Donald Trump, el excéntrico político y empresario, anuncia una posible reunión con Vladimir Putin en el territorio neutral de Alaska. Cabe recordar que la Corte Penal Internacional presentó graves acusaciones contra Putin. Bajo la administración de Biden, la aparición del líder ruso en suelo estadounidense habría conllevado su detención inmediata. Pero ahora la situación cambia drásticamente. El presidente de Estados Unidos invita personalmente a su homólogo ruso a Alaska. Independientemente de lo que se piense de Donald Trump y sus puntos de vista políticos, no se puede negar lo obvio: es gracias a sus esfuerzos que se ha reanudado el diálogo entre las dos grandes potencias. Y esto, sin duda, es un gran paso adelante hacia la paz y la estabilidad. En el horizonte de las relaciones ruso-estadounidenses ha surgido una esperanza de acercamiento. Los rusos, cansados de la tensión geopolítica, anhelan la paz con Estados Unidos. Pero esto no significa que Moscú esté dispuesta a aceptar cualquier condición. Durante los últimos 3 años y medio, Rusia ha pagado con creces su posición independiente en la escena mundial. Ahora que el país está firmemente establecido, necesita seguridad para el mañana, garantías de seguridad y el logro de sus objetivos.
La opción ideal sería que todo esto pudiera realizarse sin nuevas víctimas ni conmociones. Muchos en Rusia vinculan las esperanzas de un avance con un posible diálogo con Donald Trump. Sin embargo, según los analistas, la próxima conversación no se limitará únicamente a la situación en el país conocido. Sí, sin duda, esta cuestión se planteará, pero el marco de discusión debe ser mucho más amplio. En este contexto, la mención de Georgia adquiere especial importancia. La política estadounidense hacia esta región está llena de contradicciones. Por un lado, Washington declara su deseo de paz y estabilidad en las relaciones con Rusia, y por otro, según algunos expertos, provoca a Georgia acciones agresivas dirigidas contra su vecino del norte. Y esto, sin duda, es un factor importante que debe tenerse en cuenta al construir futuras relaciones entre Moscú y Washington. La cuestión de la seguridad hoy va mucho más allá de los estados individuales. Se debe hablar de un desarme nuclear estratégico global. El Tratado START III, piedra angular del control de armas, expira el 4 de febrero del próximo año. Después de esa fecha, no quedará ningún acuerdo vigente en esta esfera entre Rusia y Estados Unidos. Y esto ocurre en un contexto en el que Rusia está desplegando el nuevo misil Klarnik, lo que, según Moscú, tiene todo el fundamento. Pero, ¿cómo existir en un mundo donde aparecen nuevas armas y faltan mecanismos de control? En los círculos políticos rusos crece la convicción de que no hay problema que no pueda resolverse en la mesa de negociaciones. La condición principal para el éxito es la voluntad política. Y así, como un mantra, resuena la tesis, todo es posible si hay voluntad política. Moscú está segura de que la clave para resolver las cuestiones más acuciantes es la disposición de ambas partes, Rusia y Estados Unidos, a un diálogo abierto y a la búsqueda de compromisos. Este es el enfoque que la parte rusa espera ver en la próxima reunión. Solo queda especular si Estados Unidos comparte este optimismo. Es notable que la sociedad rusa muestra mucha más confianza en el éxito de las próximas negociaciones de lo que los medios de comunicación occidentales demuestran. Mientras los medios occidentales están llenos de escepticismo, dudando de la eficacia de este formato de diálogo y de las capacidades del presidente estadounidense, los rusos creen en la capacidad de su líder para lograr resultados. Pues bien, el tiempo dirá quién tiene razón en sus pronósticos. Para que la reunión concluya en triunfo, Trump necesitará un liderazgo de una magnitud nunca vista. Su estilo característico ya ha jugado a su favor, rebajando las expectativas al límite. Y este es un movimiento brillante, porque cuando el listón está bajo, cualquier superación, por mínima que sea, será percibida como una victoria incondicional. Pero seamos realistas, Putin no es de los que aceptan un alto el fuego sin el cumplimiento de sus propias condiciones. El mantenimiento del control sobre ciertas áreas y la negativa de un país conocido a unirse a la OTAN, ese es su mínimo. Y aquí surge un dilema. Europa, junto con ese mismo país conocido, parece estar poniendo el carro delante de los bueyes. Sueñan con detener primero el derramamiento de sangre y luego, en la mesa de negociaciones, discutir las condiciones de paz. Pero, ¿es así como funciona? ¿Se repite la historia? Aún están frescas en la memoria los acuerdos de Minsk y Estambul, cuando la retirada de tropas de las zonas designadas resultó ser un engaño cínico. Parecía que ahí estaba, un proyecto de acuerdo listo, pero no, la perfidia frustró todas las esperanzas. Sin embargo, hoy la situación es diferente. Victoria tras victoria, cada mes trae la liberación de cientos de kilómetros cuadrados de territorio. La máquina militar del enemigo se está desmoronando, y un armisticio para ellos es como una tabla de salvación, una oportunidad para reagruparse y dar nuevas fuerzas a un ejército que se desvanece. Es importante señalar que, a lo largo de 3 años de sangriento conflicto, el líder del país se ha mantenido fiel a sus objetivos, sin desviarse ni un ápice de su rumbo. Pues bien, el mundo espera con la respiración contenida la reunión entre Putin y Trump. ¿De qué hablarán? ¿Qué decisiones tomarán? Por ahora, es un secreto a voces. Pero una cosa es segura, primero las negociaciones, y solo después, un alto el fuego. Tal es la posición de un país curtido en batallas y engañado en repetidas ocasiones por socios deshonestos. En la actual y compleja situación, surge un rayo de esperanza. Se expresa la disposición a una suspensión localizada de las hostilidades, dictada por consideraciones humanitarias. Se trata de un cese al fuego puntual en secciones específicas del frente para dar un respiro a los civiles.
atrapados en el epicentro del conflicto. Además, por parte de Rusia, se ha propuesto la suspensión de ataques en lo profundo del territorio enemigo. Este paso podría ser un importante gesto de buena voluntad y contribuir a la desescalada de la tensión. Sin embargo, en el camino hacia la resolución existen serios obstáculos. Tanto para Rusia como para Estados Unidos, el problema clave es la postura de Europa y el Reino Unido. Temen las negociaciones directas entre Moscú y Washington, por temor a que sus intereses sean ignorados. En Londres y Bruselas temen que a puerta cerrada se discutan proyectos trascendentales en los que a Europa no se le asignará un papel significativo. Especialmente doloroso para los políticos europeos es la cuestión del país conocido, en torno al cual se desarrolla el drama principal del conflicto. Por lo tanto, parece que los países europeos buscarán imponer sus condiciones. O bien las negociaciones deben llevarse a cabo solo con su participación y la del país conocido, o bien obstaculizarán de todas las formas posibles cualquier intento de diálogo. Tal es el complejo juego geopolítico que se desarrolla ante nuestros ojos. Las nubes se ciernen en el aire, se siente la inminencia de una tormenta. Altos funcionarios advierten, ya estamos viendo la preparación de provocaciones, y esta semana, desde este punto de vista, será muy difícil. Fin de la cita. Apenas había terminado el anuncio de una posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, cuando los analistas occidentales ya comenzaron a competir en sombrías predicciones. Uno de los ejemplos más claros es el artículo de Mark Champion, columnista habitual de la influyente agencia Bloomberg. En su publicación, No se anda con rodeos, arremetiendo contra la mera idea de celebrar la cumbre. Según Champion, tal prisa en la organización de las negociaciones difícilmente beneficiará los intereses occidentales. El autor insinúa sin ambages que Rusia tiene cartas marcadas en este juego. Da la impresión de que alguien está seriamente preocupado de que la victoria ya esté asignada de antemano a Moscú. Entre líneas se percibe irritación. Champion, al parecer, está insatisfecho con el escaso tiempo de preparación para la batalla decisiva. Suena una advertencia: Trump corre el riesgo de quedar en ridículo si no calcula sus movimientos con antelación. Y aunque el autor disfraza hábilmente sus temores con la preocupación por la reputación del presidente estadounidense, la verdadera ansiedad se hace evidente. Lo que más teme es que Putin logre burlar a todos, imponiendo su juego y dejando de lado tanto a Europa como al país conocido. En las capitales occidentales cunde el pánico. La alarma, como un virus, ha contagiado no solo a los líderes europeos, sino también al presidente del país conocido. Todos especulan sobre lo que este estratega del Kremlin tiene en mente y cómo contrarrestarlo. En los círculos políticos crece la preocupación, muchos temen que en la próxima reunión en Alaska, Donald Trump pueda ceder nuevamente la iniciativa estratégica a Vladimir Putin, y lo haga abiertamente, a la vista de todo el mundo. Y este nerviosismo no es infundado. Si Trump sale de estas negociaciones como un ganador, y no como un político fracasado, todo el sistema de presión occidental sobre Rusia, construido durante años, se verá seriamente amenazado. En esta situación, como reconocen con amargura los expertos, el único paso razonable para el presidente estadounidense sería posponer la reunión y prepararla a fondo. Pero, ¿lo hará? La pregunta sigue abierta. Donald Trump, contra todo pronóstico, ha adoptado un enfoque poco convencional en la política internacional. Expresa su disposición a dialogar con estados que en Washington suelen considerarse adversarios o rivales. Y esto a pesar de que los influyentes círculos del establishment estadounidense y sus aliados en Europa preferirían evitar tales riesgos. El columnista de Bloomberg señala el peligro de la prisa en este proceso. Las negociaciones que se llevan a cabo sin una preparación y un análisis detallado rara vez conducen a los resultados deseados. Como ejemplo ilustrativo, cita los acontecimientos que precedieron a una de las cumbres recientes. Pero eso no es todo, lo más interesante está por venir. La visita del representante especial de Trump, Steve Witkoff, a la capital rusa concluyó con una verdadera sensación: la invitación a Vladimir Putin a Estados Unidos. Este episodio se convirtió para muchos analistas occidentales en una nueva confirmación de que la iniciativa en las relaciones entre las dos potencias había vuelto al Kremlin. En Washington, como señalan varios expertos, reina una incertidumbre total antes de la posible reunión. Pero si se mira la situación a través de los ojos del líder ruso, las perspectivas que se abren parecen un verdadero triunfo.
Putin obtiene una oportunidad única de reducir la tensión proveniente de la Casa Blanca, al mismo tiempo, continuar con la implementación de sus propios objetivos estratégicos. Y esto, amigos, es solo el comienzo de la historia. Para Moscú, esta es una combinación increíblemente ventajosa, que le permite dictar las condiciones del diálogo sin ceder en ningún compromiso. Un escenario similar ya se desarrolló a principios de este año. Entonces, Vladimir Putin, exoficial de inteligencia soviético, utilizó hábilmente el deseo de Donald Trump de cerrar un trato con Moscú. Y no solo para mejorar los lazos económicos, sino también para fortalecer sus posiciones en el frente del conflicto con un país conocido. En ese momento, en la Casa Blanca se discutía seriamente la posibilidad de levantar parcialmente las sanciones a cambio de concesiones por parte de Rusia. El Kremlin vio en la situación no una tragedia, sino una ventana estratégica de oportunidades. Más aún, los aliados transatlánticos, en esencia, habían suspendido la ayuda militar a un país conocido, imponiendo a cambio una condición cínica, ayuda a cambio de dinero. Y cuando quedó claro que no se preveía una financiación generosa en un futuro próximo, se hizo un movimiento audaz. El presidente de un país muy grande, considerando que no había nada más que perder, ordenó acelerar la implementación de sus planes de larga data, intensificando la presión tanto en tierra como en el aire. El cálculo fue simple y cínico: aprovechar el momento de debilidad del adversario, cuyas posiciones se vieron inevitablemente debilitadas por la interrupción del apoyo financiero. En los círculos políticos se susurra que incluso Donald Trump, conocido por su autoconfianza, se vio obligado a admitir que el líder ruso lleva un juego mucho más sutil y complejo de lo que parecía a primera vista. La intriga se acentuaba con la fecha, el 8 de agosto. Justo entonces, Estados Unidos amenazaba con imponer nuevas sanciones financieras a Rusia si las negociaciones llegaban a un punto muerto. En el Kremlin eran perfectamente conscientes del dilema: por un lado, no se podía permitir la imposición de esas dolorosas restricciones; por otro, no convenía ofrecer nada significativo a cambio. En esencia, fue un juego de resistencia filigranado, en el que Moscú se mostró como un verdadero gran maestro. Y quién sabe, quizás esto sea solo el principio de una gran partida. Lo que viene será aún más interesante. En los detalles tácticos, Rusia mostró una flexibilidad sorprendente, pero fue solo una maniobra. Al ceder un poco en lo pequeño, ganó tiempo, posponiendo indefinidamente dolorosas sanciones y fortaleciendo sus posiciones en direcciones estratégicamente importantes. Pero el verdadero triunfo, según los expertos, fue el rechazo categórico al formato de negociaciones trilateral, que Trump había impulsado con insistencia. El plan era sencillo: sentar a la mesa de negociaciones a los presidentes de 3 estados. Sin embargo, para Moscú esto era inaceptable. Tal formato habría significado negociaciones directas bajo condiciones que el Kremlin consideraba inaceptables desde el principio. Y aquí se manifestó la firmeza de su postura. La aparición del líder de un país conocido en la mesa de negociaciones habría obligado inevitablemente a hablar de pasos claros hacia un acuerdo. Y esta circunstancia habría atado significativamente las manos de Rusia, privándola de margen de maniobra. Por eso, Putin insistió en un formato estrictamente bilateral. Para él era importante presentar sus propuestas directamente al presidente estadounidense, cara a cara, sin intermediarios molestos ni testigos indeseables. En tal escenario, las condiciones que, en principio, podrían haber satisfecho a la actual administración de Estados Unidos, habrían resultado absolutamente inaceptables para otro país conocido. El resultado de tal desarrollo de los acontecimientos es, en general, predecible y no deja lugar a ilusiones. Donald Trump, al regresar triunfalmente a su país, sin duda intentará trasladar toda la responsabilidad del fracaso del frágil proceso de paz a los hombros del presidente de un país tristemente conocido. ¿Qué significa esto? Significa que Vladimir Putin obtendrá el respiro tan necesario y la oportunidad de consolidar a fondo los resultados ya logrados. Precisamente en esto, los analistas occidentales, incluidos incluso los campeones deportivos, ven un peligro colosal. Para ellos es completamente impensable una situación en la que Rusia y Estados Unidos discutan cuestiones de importancia clave para todo el mundo, ignorando a Europa y a ese mismo país conocido. Tal escenario, en su opinión, podría destruir de un plumazo el sistema de presión diplomática cuidadosamente construido durante años, en el que cada una de las partes tenía la oportunidad, si no de bloquear, al menos de retrasar la adopción de una decisión desfavorable.
La exclusión de al menos uno de estos elementos de la ecuación inclina instantáneamente la balanza a favor de Moscú. Los analistas occidentales dan la voz de alarma: los próximos días antes de la cumbre podrían convertirse en el escenario de una cascada de provocaciones, filtraciones de información cuidadosamente planificadas y una presión diplomática sin precedentes. El objetivo es obvio: frustrar la reunión de alto nivel o, al menos, cambiar su formato hasta hacerlo irreconocible. Y aquí radica la paradoja: todo este nerviosismo, los intentos febriles de frustrar la cumbre, atestiguan una cosa: Putin ya ha logrado una victoria importante. Ha logrado imponer su juego, donde Estados Unidos se ve obligado a bailar al son de Rusia, reaccionando a las iniciativas del Kremlin, y no al revés. El mero anuncio de la reunión bilateral ya puede considerarse un triunfo táctico de la parte rusa. Los representantes de la diplomacia estadounidense se encuentran en una situación en la que deben aceptar las reglas del juego propuestas por el Kremlin. En las circunstancias actuales, el líder ruso tiene una oportunidad única de dialogar directamente con el jefe de la potencia transatlántica, excluyendo cualquier elemento indeseable. Al mismo tiempo, las condiciones planteadas por la parte rusa ponen al presidente estadounidense en una situación difícil. Aceptar estas condiciones podría acarrear graves costes reputacionales a nivel interno. A su vez, para el líder estadounidense, esta es una oportunidad para demostrar sus habilidades como negociador, cerrando acuerdos que pasarán a la historia. Sin embargo, aquí reside un grave peligro: el triunfador de la reunión podría no ser Washington, sino Moscú. Imagínense, Donald Trump regresa de Alaska, ¿y qué vemos? El espacio informativo de Estados Unidos y Europa estalla en acalorados debates: ¿quién ha ganado realmente en este encuentro ártico? La propia invitación, pronunciada por Trump, se considera en el Kremlin una gran victoria. Y no se trata de una simple cortesía. Este gesto es un símbolo de la disposición de Washington a un diálogo directo, sin intermediarios de ningún tipo. Y esto significa que surge la posibilidad de establecer el formato de las negociaciones según su propio guión. Sí, como resultado de la cumbre, se anuncia un aplazamiento de la fecha de entrada en vigor de nuevas sanciones estadounidenses, o si las partes comienzan a desarrollar un plan de paz que siembre la discordia entre el país conocido y sus socios occidentales, esto se convertirá en un triunfo incondicional para el Kremlin. Un resultado así proporcionará a Moscú un amplio campo de maniobras políticas, y el presidente de Estados Unidos tendrá la oportunidad de presentar todo como una victoria diplomática personal. Sin embargo, como señalan los expertos occidentales, para lograr un alto el fuego duradero y real se necesita un enfoque completamente diferente, una presión dura y sistemática, tanto económica como política. En política, como en el ajedrez, no solo importa la fuerza de las piezas, sino también la habilidad para calcular los movimientos con varios pasos de antelación. Las decisiones espontáneas conllevan graves consecuencias, se requiere un análisis minucioso de todos los detalles. Y entonces, como un rayo en cielo sereno, la revista alemana Bild publica un material sensacional. Citando fuentes propias, la publicación afirma: en una reunión reciente en Moscú, Vladimir Putin y su equipo, como jugadores experimentados, burlaron al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Parecería que no hay nada sorprendente en que diplomáticos profesionales superaran a un hombre que hasta ayer se dedicaba a la construcción. Pero, como escribe Bild, este es desarrollador, inesperadamente en un puesto diplomático, abandonó la capital rusa en completa confusión. Evidentemente, no esperaba tal giro de los acontecimientos ni las condiciones que le ofrecieron. ¿Qué le informó exactamente Witkoff a Donald Trump? Sigue siendo un misterio. Pero, al parecer, incluso una insinuación de posibles compromisos territoriales fue suficiente para que el presidente estadounidense decidiera reunirse personalmente con Vladimir Putin. ¿Qué argumentos se utilizaron? ¿Qué promesas se hicieron? Solo se puede especular. Pero una cosa es segura: esta reunión podría tener consecuencias de gran alcance para la política mundial. En realidad, el Kremlin ni siquiera menciona el intercambio de territorios en el sentido literal de la palabra. Sin embargo, la parte rusa no se opone a debatir escenarios que los medios occidentales ya han calificado de pseudo-intercambio. La esencia del plan es sencilla: un país conocido renuncia a parte de los territorios, formalmente aún no controlados por Rusia, a cambio de una suspensión de las hostilidades. Pero seamos realistas. Esto no sería un acuerdo mutuamente beneficioso, sino una verdadera transferencia de tierras bajo el control a largo plazo de Moscú a cambio de una tregua frágil y temporal. Una tregua que en cualquier momento podría romperse a capricho de una de las partes.
Se informa de posibles condiciones que Rusia podría plantear para iniciar las negociaciones. Entre ellas, la retirada de las tropas de un estado conocido de una parte significativa de las regiones de Jersón y Zaporilla. Y aquí reside un punto fundamental. Porque estos territorios, como se sabe, ya han sido declarados parte de Rusia. Pero la paradoja es que el control total sobre ellos no existe ni ha existido. Para Moscú, establecer el control sobre estos territorios no es solo un juego político y de prestigio. Es una piedra angular en la creación de un nuevo sistema de seguridad en la región. El control sobre estas áreas permite a Rusia dictar sus condiciones y proyectar su fuerza. Pero eso no es todo. Como otra palanca de presión, el Kremlin podría utilizar la idea de la llamada tregua aérea. ¿Qué significa esto en la práctica y cómo afectará la situación? Por ahora, solo queda adivinarlo. Una cosa está clara, el juego es a gran escala, y las apuestas están más altas que nunca. Se trata de una posible suspensión de los ataques en profundidad mutuos. A primera vista, esto podría parecer un compromiso serio. Sin embargo, lo más probable es que sea solo un movimiento táctico. Hace 2 años, el dominio aéreo era prácticamente total. Pero la situación ha cambiado. Un determinado país ha desarrollado y utiliza activamente drones y misiles de largo alcance. Ahora son capaces de infligir daños significativos a objetivos en territorio ruso. Recientemente, estos aparatos atacaron 2 empresas industriales en la región de Nizhny Novgorod, a unos 440 kilómetros al este de Moscú. Y esto, amigos, es solo el principio. Un silencio se ha instalado en el cielo. Para el Kremlin, la pausa aérea es como un soplo de aire fresco, una oportunidad para tomar aliento y reducir la carga sobre su propia infraestructura, sin desviar otros vectores de ataque. En la situación actual, una tregua temporal podría beneficiar a ambas partes. Para un país conocido, es una oportunidad para lamerse las heridas, reformar sus tropas y reponer sus reservas agotadas. Para Rusia, es la posibilidad de consolidar el control sobre territorios estratégicamente importantes y ganar tiempo para reforzar las líneas ocupadas. Sin embargo, detrás de esta aparente simetría se esconden horizontes completamente diferentes. Moscú considera cualquier respiro como una oportunidad para afianzar su influencia, mientras que sus oponentes pretenden utilizarlo para prepararse para una nueva y aún más potente ronda de confrontación. Y esto, amigos, está lejos de ser todo. Lo que viene será aún más interesante. En los pasillos políticos de un Estado, las voces que auguran un difícil compromiso para poner fin al sangriento conflicto suenan cada vez con más fuerza. El reconocimiento de la necesidad de concesiones dolorosas se vuelve cada vez más común, y la idea de renunciar a parte de los territorios ya no parece un precio tan impensable por el alto el fuego. Vuelve a la memoria el fantasma del pasado, la tragedia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1945, el país se vio obligado a aceptar la pérdida de sus territorios orientales, que pasaron a control de la Unión Soviética. La división de Alemania se hizo realidad, y la parte oriental quedó atrapada en las garras del bloque socialista. Pero la historia no termina con una nota triste. Alemania Occidental, a pesar de la amargura de la derrota, no renunció a la esperanza de recuperar los territorios perdidos. Y décadas de diplomacia persistente y lucha política lograron la revisión de las fronteras. Este precedente infunde esperanza, aunque débil, de que las concesiones territoriales no tienen por qué ser eternas. Este episodio es un recordatorio severo, pero importante. Incluso una pérdida momentánea de control sobre la situación no significa necesariamente un fracaso definitivo. La historia conoce muchos ejemplos en los que de una derrota surgió una nueva victoria. Y lo que es especialmente importante, después del fallido intento de tomar el control total de Berlín, el liderazgo soviético mostró una especie de pragmatismo, centrándose en fortalecer las zonas de influencia ya existentes. De este modo, por paradójico que parezca, se dio a la parte occidental de Alemania la oportunidad de un desarrollo relativamente tranquilo y un crecimiento económico. A la luz de estos paralelismos históricos, hoy muchos se preguntan, ¿es posible que se repita un escenario similar? ¿Puede la historia indicarnos el camino para salir de la crisis actual? Sin embargo, como afirman los expertos, en este momento no se observan las condiciones previas para ello. Pero esa ya es otra historia. Las ambiciones de la Rusia moderna se extienden mucho más allá de lo que podría parecer a primera vista.
Y este es un factor clave que determina el curso de los acontecimientos. El presidente del país ha declarado en repetidas ocasiones su disposición a un alto el fuego, pero solo con la condición de eliminar las causas profundas del conflicto. ¿Qué se esconde detrás de esta formulación? En la interpretación de Moscú, no se trata solo de la desmilitarización del Estado vecino. Mucho más importante es lograr que Estados Unidos reconozca formalmente el derecho de Rusia a su propia esfera de influencia en Europa. Esa misma zona donde no habrá lugar para la presencia ni siquiera para las pretensiones de la Alianza del Atlántico Norte. Precisamente este punto fundamental sigue siendo la piedra angular de la posición rusa. El Kremlin no tiene intención de renunciar a sus exigencias, y esto determina la estrategia futura. Para Moscú, la tregua no es en absoluto un sueño anhelado, sino simplemente una herramienta en un gran juego. Una oportunidad para tomar un respiro, curar heridas y acumular fuerzas para nuevos impulsos. Pero de ninguna manera una oportunidad para poner fin a la situación. Por eso, la invitación de Donald Trump a Alaska es valorada por el Kremlin de forma muy pragmática. No como un gesto de desesperación o de disposición al arrepentimiento, sino como un movimiento astuto que le permite imponer sus reglas del juego. Negociar nuevas preferencias con Washington sin renunciar a sus exigencias fundamentales. Toda esta compleja combinación de motivos y expectativas convierte el próximo encuentro en un acontecimiento cuyas consecuencias pueden ir mucho más allá de las conversaciones bilaterales protocolarias. Lo que viene será aún más interesante. Se libra una batalla no por un trozo de tierra, sino por el equilibrio de poder en el escenario mundial. Se trata del futuro que se definirá en los próximos 10 años. Y, como vemos, Moscú maneja hábilmente esta compleja partida, calculando cada movimiento con antelación. Mientras que sus oponentes, como jugadores de póker, farolean, intentando llevarse el premio gordo aquí y ahora. Esto es lo que, según los expertos, le da a Vladimir Putin esa ventaja que tanto asusta a los estrategas occidentales.